A ver, búsquelo, creo que algunos todavía lo están buscando. Acuérdese que hay un índice en la Biblia para que usted llegue más rápido. Hebreos 9:23. ¿Cómo funciona mi salvación? Leemos la palabra, hermanos, todos en voz alta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por su misericordia. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida humillamos delante de ti. Pedimos perdón por nuestras faltas. Suplicamos, Señor, que pueda tomar control absoluto de este tiempo de meditación, que nos hable al corazón, que nos instruya y que nos permita entender que por ministerio de su Santo Espíritu, Señor, podamos ser convencidos de ese regalo de vida eterna y podamos comprender cómo opera en nuestro cuerpo mortal y en nuestro espíritu. Gracias, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Puede tomar asiento. ¿Cómo funciona mi salvación? Sabe que muchos de nosotros todavía no hemos asimilado bien cómo es que Jesucristo nos ha salvado. Porque si ya lo hubiéramos entendido, ya hubiésemos dejado atrás cosas que nos quitan el sabor. ¿Se ha fijado cuando uno se enferma, tal vez una gripe de algo que le genera temperatura elevada? Eso le afecta el paladar. Y cuando toma antibióticos, peor, ¿verdad? Muchas veces le pone el paladar amargo. Entonces, aunque a usted le preparen su comida favorita, usted no le siente gusto. ¿Por qué? Porque tiene el paladar, no puede saborear el gusto de aquello que a usted tanto le fascina. Igual es la salvación del cristiano. Nosotros, acuérdese que somos carne, y este cuerpo, por hermoso que parezca, ¿verdad?, no va a entrar en la presencia del Señor. Este cuerpo se lo van a comer los gusanos, y cada día va en detrimento. El Pastor Junior lo decía hace 8 días, ¿verdad? Estábamos ahí en la oficina y dice, no sé por qué, fíjese que fui al gimnasio y se me trabó un dolor aquí en el hombro. Mire, le digo, galán, usted que solo uno, yo cada vez que hago ejercicio me duele algo. El siguiente día ando todo tullido, ¿verdad? Entonces, me decía él, realmente usted ya lo dijo, es la edad. Es la edad, pues. Te ve los hipotes, ¿verdad?, de ¿qué? 6, 7, 8, como nos parecen diules. Se caen, rebotan, a veces los papás dicen, ya se mató este, ¿verdad? Cuando ve que pelenguen por allá, dio 3 vueltas de gato. Al rato lo levantan y salen corriendo los bichos. No lo vaya a hacer usted porque ahí nomás hizo pedazo, hermano. Chingastillo se le va a hacer el hueso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por el factor de la edad. No es lo mismo que un jovencito se fracture a que una persona mayor. Ya cuesta que peguen los huesos, ¿verdad? Y hay personas que vuelven a quebrarse de la misma parte, hermano. Dolorosísimo aquello. Entonces, veamos cómo es que esto funciona tanto en nuestro cuerpo humano, natural, como también en su espíritu. Mire lo que dice el versículo 3. Fue pues necesario, esto no va a ser. El regalo de vida eterna ya se pagó. Tenemos que entender los tiempos de la salvación. En teología se enseña, cuando se habla de la soterología, que es la doctrina de la salvación, le enseñan a uno que la salvación tiene tiempos. Y uno dice, qué raro, ¿verdad? Pensé que una sola cosa era. No, hay salvación pasada, presente y futura. Ay, ¿eso cómo es? Usted es salvo desde el día que recibió a Cristo. ¿Cuándo lo recibió? Yo lo recibí hace 10 años. Entonces, si el día que usted lo recibió de corazón,
con deseo verdadero de poner su vida en las manos de Cristo, usted fue salvo, salvación pasada. Usted hoy, si comete un pecado, si comete un error, automáticamente su pecado es clavado en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque la salvación, si bien es cierto, es pasada desde el día que lo recibió, también la salvación es presente. Porque hoy usted es salvo por la sangre de Jesucristo. Desde el día que lo recibió hasta el día de hoy. Mañana, quién sabe si va a estar vivo. Entonces viene el otro tiempo de la salvación, la futura. ¿Y esa cuál es? Cuando usted esté delante del Creador. Cuando usted, ya sea que haya muerto, ¿verdad? Acuérdese que ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Cuando el cristiano muere, hermano, ahí no hay pérdida. Hay pérdida para el familiar, para el ser querido. Hay un dolor, usted tiene derecho a llorar, tiene derecho a hacer luto, ¿verdad? Pero es la separación. Usted sabe que el muerto ya no está ahí. Y cuando son personas que tal vez han sufrido de alguna enfermedad y que han agonizado, pues el que queda tiene que sentir la satisfacción de que ya su ser querido ya no sufre, ya está en la presencia de Dios. Ay, pero yo no quería que se fuera. Sí, pero aquí es de también no ser tan egoístas. Usted no quería que se fuera y ahí estaba la pobre persona, ¿verdad? Sufriendo y agonizando. Fíjese que aquí en la iglesia una vez una hermanita, su madrecita cayó enferma y ya en lecho de muerte con cáncer, no sé si aquí en la garganta se le había llagado toda la garganta, ya no comía. Era un cuadro terrible. La hermanita, hermanos, estaba que era un manojo de nervios, ¿verdad? No dormía, cuidando a su madrecita durante meses. Y un día estaba en la cafetería yo, día martes, y la hermanita venía bajando de la oración, y le digo, ¿qué tal está su mamá? Ah, pues mire, pastor, ahí estamos, ¿verdad? Pidiéndole al Señor, ya habían ido todos los pastores de la iglesia, ¿verdad? Y ni se sanaba, ni se iba la señora. Hay unos que tienen buena mano, ¿verdad? Nomás llegan a orar por el enfermo, en la noche ya están muertos. Entonces, y ni eso pasaba. La cosa es que Dios pone en mi corazón y le digo, mire hermana, usted tiene algo de su pasado con su madrecita. ¿Hay algo por lo cual usted no la deja ir? ¿O ella no se quiere ir? Al llegar esta noche, hable con ella y dígale, mamá, no sé, yo estoy hablándole lo que Dios puso en mi corazón. Quizás usted no se va por la carga de cómo me trató, porque tiene el pesar de ver que quizás usted fue la hija a la que menos apreció o menos muestras de cariño le dio, y hoy en su lecho de muerte usted es la que la cuida. Póngase a cuentas con su mamá, dígale que en su corazón no hay resentimiento, es más, no le diga que la perdona, pídale usted perdón si en algún momento la ofendió. Y se quedó la hermana y medio se le quebrantaron, se le llenaron los ojos de lágrimas y se fue. Allá al siguiente día creo que la misma noche, no, en la mañana me estaba escribiendo al WhatsApp, me decía, ya falleció, pastor. Qué yuca, ¿verdad? Qué tremendo, que cualquiera diría, bueno, pero ¿cómo podemos tener nosotros ese control de irnos o no ir? No, allí son misterios, hermano, yo no sé. No me vaya a salir con aquellas bayuncadas de que si el cajón no cabe en el hoyo es porque tiene cuentas pendientes y no se quiere ir, no, es por los champones que abrieron el hoyo. Pues sí, verdad que la gente inventó un montón de locura. Pero lo cierto es que esta vida, este cuerpo, esto es por un momento, amado. Y usted tiene que saberlo. Y óigame bien, jovencitos, jovencitas, cuando uno está de su edad, uno no piensa, ¿verdad?, en las enfermedades, en las dolamas o en que se va a morir. Pero así como está este mundo, deberían de ponerle un poquito de atención. ¿Cuántos jovencitos mueren a diario? ¿Cuántas jovencitas son destruidas sentimental o emocionalmente a raíz de decisiones equivocadas? Porque estamos rodeados de muerte. Estamos rodeados nosotros de sufrimiento.
Y allá andamos bien contentos, ¿verdad? Pensamos que venir a la iglesia, ¿verdad? Y hoy no hay alitas de pollo. ¿Verdad? No, si eso solo fue el domingo pasado. ¿Verdad? ¿Y cuándo van a hacer otra vez? ¿Verdad? El otro año. Cálmese, dijiste. Si esto no es para los hermanos, es para que los hermanos traigan nuevos. ¿Cuántos trajo usted? Yo los traje a comer a los nachos de escuela bíblica, ¿verdad? ¿Se da cuenta que no hemos entendido? Entonces vea por favor, dice, fue necesario Cristo cuando derramó su sangre, dice, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cuáles son las figuras de las cosas celestiales? ¿Sabía usted, hermano, que cuando a Moisés se le da la revelación de las medidas del templo y de los materiales del templo, todo eso es copia del templo celestial? No es cosa de que dijo el Moisés, ¿verdad? Así como nosotros, que, híjole, vea, ¿y aquí qué vamos a hacer, hermano? Y preguntamos, y un hermano nos bendijo haciéndonos el diseño, y después no hallábamos qué colores darle. No, a Moisés se le abrieron los cielos. Y Dios le dijo, mira, vas a hacer una réplica de todo esto, ¿verdad? Ahí en la tierra. Y todo eso lo van a purificar. Y va a tener 3 partes principales el templo. El atrio, que es el patio, ¿verdad? El lugar santo, donde están elementos específicos, donde se realizaban los preparativos para el holocausto de la expiación, de la purificación. Y está en la otra parte, que es el lugar santísimo. Ese lugar santísimo donde no podían entrar los sacerdotes, solamente uno, el sumo sacerdote. Pero antes que el sumo sacerdote entrara, él tenía que realizar el acto de la expiación de sus propios pecados, porque nunca se dijo que el ministro del templo fuera un ser puro y casto. Siempre fue pecador, fue un ser humano pecador como usted y como yo. Claro que era especial, consagrado para ello, ¿verdad? Había todo un linaje que se heredaba para poder ejercer el sacerdocio, y entonces él primero tenía que hacer toda la purificación y los holocaustos por su persona, para después, cuando venía el pueblo, ¿qué traía el pueblo? Traía la ofrenda del holocausto. La persona tenía que buscar entre su ganado, ¿verdad? El corderito de un año perfecto. No es cualquier, ¿verdad? ¿Y cuál le llevamos al tema? Mira, aquel que está patojo, ¿verdad? El que atropelló el carro. Anda a traerle ese, llevémosle. Oye, tenía que ser el mejor. Porque la sangre de ese animal se iba a derramar en un acto, en un ritual de purificación, en sustitución de la sangre del animal, digo, del señor que lo traía. ¿Sí me entiende? Dice, yo aquí traigo este animal, ¿verdad? ¿Qué haces con ese animal? ¿Para la purificación? No, le pregunto al cordero. Lo traigo para que lo sacrifiquen en vez de mí. Porque tenía que derramarse la sangre de aquel cordero en sustitución de la persona que lo ofrecía. Y eso tenía un efecto provisional que duraba 1 año. Y ese efecto, ¿verdad? Si la persona traía de su ofrenda, entonces ya venía el sacerdote y ya entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre de aquel cordero sobre el propiciatorio. ¿Y qué era el propiciatorio? La tapadera del arca del pacto. ¿Y qué era el arca del pacto? Era un utensilio, si le queremos decir así, donde reposaba la plenitud de la presencia de Dios. Y ahí estaba, adentro del arca del pacto, habían unos elementos, hermanos, importantísimos para la vida del judío. Estaba la vara de Aarón que floreció en el desierto. Imagínense usted un pedazo de palo cortado de su raíz que florecía. Entonces, ¿y eso qué es, pastor? Eso es un tipo del poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede hacer cosas maravillosas donde no hay nada. Porque el tronco que ya fue cortado ya no tiene raíz. Ya no tiene contacto con la tierra. ¿Cómo va a florecer? ¿Cómo va a dar fruto? Solamente con un poder sobrenatural. Así es el poder del Dios que nosotros adoramos en este lugar. Es el poder del Espíritu Santo, hermano.
Cabal, tiene toda la razón. ¿Qué más había en el arca del pacto? Estaban las tablas de la ley, que representa, o que es, mejor dicho, la ley de Dios dada ¿para quién? Para su pueblo. Donde hay un grupo de personas, tiene que haber un ordenamiento jurídico. No nos enseñaban a nosotros en derecho. Porque si no hay un ordenamiento jurídico, entonces todo se vuelve una anarquía, un relajo. Cada quien agarra, abusa de lo que estamos viviendo nosotros ahorita. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que solo es fachada, ¿verdad? Llevan al imputado y llevan al testigo tapado ahí con ¿cómo se llama? Supuestamente con cuestiones de defensa y todo eso. Y el juez le dice a la gente que destapen al testigo. Los abogados son los que, como tenemos acceso al expediente, ahí está donde vive el testigo, ¿verdad? Cuáles son las pruebas que están ofreciendo. Y los abogados, delincuentes, van y le dicen al delincuente: mira, aquí está la información de toda la familia. Entonces, eso no tendría que ser así. No tendría que ser así. Por eso es que la purificación tenía que realizarse de parte de todos. Y las tablas de la ley representaban la ley de Dios para llevar la vida del pueblo. Había otro elemento también en el arca del pacto que es importante que usted lo recuerde. Había un gomer de maná. ¿Y qué es el gomer, pastor? Es la 10ª parte del efa. O sea que en el arca del pacto, donde se manifestaba la plenitud de la presencia. ¿Cuántos queremos que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas? Usted tiene que respetar la presencia del Espíritu Santo. Usted tiene que respetar la ley de Dios. Y el 10% del efa, que era lo que se había guardado en el arca del pacto, del maná que le dio Dios a su pueblo para sostenerlo en el desierto. ¿Y eso qué es? Es la provisión de Dios, que se vive en la vida del pueblo de Dios a través del diezmo. No le estoy predicando de diezmos. Le estoy diciendo lo que había en el arca del pacto, donde se derramaba la plenitud de la presencia. Eso no lo podía tocar cualquiera. No lo podía tocar, solo podía entrar el sumo sacerdote. Y la entrada del templo, hermanos, era una rampa como esta, pero había un velo que tapaba el acceso. ¿Por qué no había grada? Dice la ley de Moisés que para que no se viera la desnudez del sacerdote. Oigan, hermanitas, les voy a contar una cosa. Dice que el sacerdote, ya usted sabe que cuando la mujer anda falda, si la falda es hasta la rodilla y viene y sube la grada, ¿qué sucede? Chernota aquí, ¿verdad? Y si va a la carrera y quiere pegar dos gradas de un solo, ya le tomó foto a toda la gente. Entonces, ese efecto de que al subir la pierna no se le recogiera el vestido, y acuérdese que el sacerdote andaba un gabanón que llegaba hasta el suelo, ¿verdad? Pero eso de que se le levantara, hermano, y no se le fuera a ver, además le recuerdo que el sumo sacerdote andaba un calzoncillo que empezaba aquí y le tapaba los dedos de los pies, hermano. Entonces, pero que se le viera el calzonillo que venía desde aquí arriba, ¿verdad? Yo no sé si tenía tirantes con las orejas, el volado ese para asegurar. Y era cerrado de ahí abajo, pero que se le viera, esa era la desnudez del sacerdote. Y si eso llegaba a suceder, ¡pum!, caía muerto ahí en el momento. Porque al Señor no le gustaba, pues. No era agradable que le fueran a enseñar todos los pellejos a Dios, ¿verdad? Entonces, otra cosa que también tenía el sacerdote eran unas cadenitas. Porque como, acuérdese que no entraban todos, solo entraba él. Y le daban una cuerda, él iba amarrado. Ya estaban los levitas afuera, los sacerdotes auxiliares, dándole cuerda para que se movilizara ahí adentro. Y allá se oían las campanitas del sacerdote que andaba haciendo todo el ritual de expiación. Y si de repente ya no sonaba, le pegaban un guiñón, ¿verdad? Y ya el otro se movía para que dijeran: vaya, no hay problema. Pero si le pegaban el guiñón y no pasaba nada, no, decían los levitas, enrollan la pita, ¿verdad? En piel. Allá venía aquel viejo chabacán para afuera, muerto.
¿Sabe por qué? Porque nada inmundo podía entrar en la presencia de Dios. ¿Y por qué se moría el sacerdote? Porque había entrado con pecado. ¿Y cómo tenía que hacer? Tenía que hacer su ritual de expiación, su propio sacrificio, con el cual, ¿se acuerda que le dije que tapaba el pecado? Era un efecto provisional. Todo eso es la figura de las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo, nuestro Señor, vino a Juan el Bautista, Juan el Bautista pegó un grito desde que lo vio. ¡He ahí!, dijo, el Cordero de Dios, que tapa los pecados del mundo. Así dijo, hermano. ¿Qué dijo? Que quita el pecado del mundo. Y viene el Señor y le dice: vengo a que me bautice. No, hombre, le dijo Juan el Bautista, ¿y cómo crees vos? Vos bautizame a mí, le dijo. Vos deberías de bautizar. No, le dijo, así tiene que ser. Porque yo les voy a dar el ejemplo a los que no se quieren bautizar. Que ya dejen de bayuncadas. O somos o no somos. ¿Verdad? Y el mismo Jesucristo entra a las aguas del bautismo, y cuando Él sale, dice la Biblia que el Espíritu de Dios desciende en forma de paloma y se oye la voz, y esa la oyeron todos. ¿Y qué dijo aquella voz? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Mis amados hermanos, lea conmigo por favor. Dice: fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. ¿Cuál? Jesucristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, el cual, dice, es figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Es el santuario celestial. Entonces dice, sino que el cielo mismo, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, así como entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para derramar la sangre del Cordero, así entró Jesucristo al santuario celestial. ¿Cómo, pastor? Cuando usted lo vio, cuando usted ve la representación o lo lee en la Biblia, que Él estaba siendo crucificado, que los mismos seguidores le habían traicionado y habían gritado ante Pilato: crucificadle, crucificadle. Cuando Él es llevado en manos de pecadores y es vituperado y es escupido, hermanos, y cuando es puesto en la cruz, cuando Él dice las palabras terribles que escuchan los que están al pie de la cruz, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabactani. Porque esas palabras eran unas palabras terribles. ¿Por qué eran terribles? Por lo que Él estaba sintiendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él jamás había sentido que su padre lo había desamparado. ¿Por qué no había sentido que lo había desamparado? Porque nunca había roto la intimidad con el Padre. Y en ese preciso instante sí se había roto la intimidad con el Padre. Y cuando se rompe la intimidad con nuestro Padre Celestial, usted se siente vulnerable, siente que mañana no va a haber pisto, siente que sus hijos quizás no van a lograr tener éxito en la vida, siente que hay derrota, siente que no va a salir a la calle porque está el cobrador esperándolo o porque probablemente va a tener un accidente. Usted se siente desamparado. ¿Por qué? Porque se ha roto la intimidad con el Padre y no se ha preocupado en restaurarla. ¿Y por qué se había roto la intimidad entre Jesucristo y el Padre? Porque estaba llevando sobre sus hombros sus pecados y los míos. La intimidad con Dios se rompe por nuestros pecados. Sea honesto con usted mismo, amado. Cada vez que usted se sienta achicopalado, su pecado lo está haciendo pedazo. Ya sea pecado de las cosas públicas que yo no tengo que decírselas porque usted ya las conoce, o ya sea esos otros pecaditos que llevamos bien arraigados en el corazón, ¿verdad? Que son resentimientos, raíces de amargura, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo, ¿verdad? No me meto con nadie. ¿Por qué? Porque no podemos familiarizar con nadie. Somos ermitaños. No es bueno, dice la Biblia, que el hombre esté solo. Sí, pero es que a fulano le hablamos, no se mete con nadie. ¿Por qué? Está amargado. Y esa amargura es pecado. Es que yo estoy deprimido,
Vienen, ¿para qué voy a hablar si se van a burlar de mí? A mí nadie me quiere, mejor me como un gusanito, ¿verdad? ¿Por qué? Si usted es un hijo de Dios, si las cosas viejas pasaron, usted ha sido comprado con la sangre de Cristo. Dios no bendice cobardes, amado. Dios no bendice personas que se sientan humillados de llamarse hijos de Dios. Dios se goza cuando alguien reconoce que cualquier cosa que antes hayamos sido, ahora todo eso quedó atrás porque la sangre de Cristo nos ha dado una nueva vida y ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, hermano. Y las cosas van a ser distintas para usted. Bendito sea su nombre, pero van a ser distintas para usted. ¿Por qué? Porque usted es el arquitecto de su propio destino y va a comenzar a edificar algo totalmente distinto de la mano con Dios. De la mano con Dios. Hay tantas frases que a usted y a mí nos sirven para poder romper ese esquema de derrota. Hablar de la mano con Dios. Hoy en la mañana decíamos con corazón de siervo. Es otra frase también buenísima, porque el siervo dice que no tiene que andar esperando que le soben el lomo. Nadie dice, cuando su siervo viene de trabajar, le dice el jefe, pase adelante, ya te sirvo de comer. No, curate, le dice, haz el oficio de la casa también. Y me servís la comida y después comés vos. Y cuando hayamos hecho las cosas que teníamos que hacer, entonces diremos, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer hicimos. Yo les ponía el ejemplo y aprovecho la oportunidad que estamos un poco más reunidos de personas para decirle, chica hermano, se fajaron hace 8 días, como siempre lo hacen. ¿Para quién trabajan? Para Cristo. Y al siguiente día los hermanos van a sus empleos. Y en la noche ahí vienen otra vez para el culto. Y el domingo ahí vamos otra vez a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es fiel y Él no se queda con nada de lo que nosotros le damos, hermano. Nos gozamos en servirle a Dios. Sabemos que el regalo que Él nos ha dado no lo pudimos haber comprado jamás. Entonces es importante que nosotros vayamos asimilando el regalo que Jesucristo nos ha dado a través de su sacrificio. Vaya conmigo de regreso. Dice el versículo, ahí estamos en el 25. Mire lo que dice, y no para ofrecerse muchas veces, así como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Cuál es la sangre ajena? ¿De quién era la sangre con la que entraba el sumo sacerdote cada año? La sangre del animalito. ¿Cuál sacerdote? El judío. ¿Y el sacerdote actual? No, él le da la hostia. Y ellos enseñan, se lo digo con todo respeto, solo por efectos de aprendizaje, ellos enseñan, hay una diferencia radical. Si usted dice, no, yo veo que aquí celebran la Santa Cena y le dan una bebida y le dan un pedacito de pan, igual es allá la Eucaristía. No, señor, no es igual. ¿Y por qué no es igual? Por el sentido o el propósito con el que se celebra. En la religión tradicional, se lo digo yo que fui católico, ellos creen, por un versículo que hay ahí en el Evangelio de Juan, donde Jesucristo les dijo que nadie que no coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá parte en el reino de los cielos. Entonces ellos lo toman literal. Y entonces sostienen que por sucesión apostólica, desde el primer papa, que según ellos fue Pedro, cuestión que no deja de ser absurda porque Pedro no quería a los gentiles y los romanos son gentiles o eran gentiles, y no hay datos históricos que demuestren que Pedro alguna vez haya ido a Roma. Entonces, sin embargo, ellos sostienen que desde la sucesión apostólica tienen los sacerdotes la facultad de hacer la transubstanciación. ¿Y qué es la transubstanciación? Que cuando el sacerdote encomienda la hostia y el vino, ellos creen que de forma física, literal, el pan es transformado en la carne y el vino en la sangre. Tanto así que si no llegaron suficientes feligreses a la misa, el sacerdote se tiene que comer todo el pan y ni modo, pues tiene que echarse todo el vino. ¿Por qué? Porque no lo puede desconvertir. Una vez él ya lo convirtió en la carne y en la sangre de Cristo, no lo puede desconvertir y no lo puede botar. Entonces,
hágase tu voluntad, Señor, chumbulum para adentro. Nosotros celebramos la Santa Cena, que dice la carta a los Corintios, ¿verdad? Que cuantas veces lo hagáis, la venida del Señor anunciáis. Entonces nosotros no creemos en la transubstanciación. Nosotros creemos que es una celebración conmemorativa. Así como cuando las personas dicen, ¿verdad? Vamos a celebrar el aniversario del templo. ¿Y qué están celebrando? Que hace 5 años el Señor nos regaló este templo. Entonces nosotros conmemoramos ese sacrificio que hizo Cristo. Y es una de las fiestas solemnes del pueblo cristiano. Es más, es una de las ordenanzas de la iglesia, tanto así que un pastor que no ha sido ordenado al ministerio no puede celebrar Santa Cena. Y dice la Biblia que muchos, dice, por comer de la Santa Cena sin discernir, muchos duermen. ¿Y eso qué es? El que se levanta y dice, vaya hermano, vea qué es, y yo también puedo hacer la Santa Cena, venga, abra la boca, pulungún para adentro, ¿vea? Entonces muchos están enfermos, dice, y otros duermen. ¿Por qué? Porque esto no es juego. Esto no es juego. Entonces, la Santa Cena del Señor conmemora ese sacrificio que hizo Jesucristo. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Ahora viene la conclusión. Fíjese bien, si verdaderamente se pudiera transformar el pan en la carne y el vino en la sangre, entonces estaríamos, cada vez que se celebra la Eucaristía, estaríamos partiendo la carne de Jesús. Y dice allí que no es como el sacerdote que entraba cada año, sino que Jesucristo entró al lugar santísimo celestial, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Cuántas veces se recibe a Jesús? Una vez. No, fíjese que yo ya lo recibí, pero no estoy seguro. Entonces recíbalo de nuevo, porque no es que lo va a recibir 2 veces. Lo que pasa es que si no está seguro, asegúrese. Asegúrese. Hay quienes ya llevan 5. Pero es que yo así soy, pastor, soy bien inseguro. Bueno, está bien. Recíbalo hasta que se le quite esa inseguridad fea, ¿verdad? Entonces, vea por favor lo que dice la Escritura, no lo que dice el pastor. Y vamos terminando. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres. Póngame atención, lea la Biblia, hermano, mire lo que dice, de la manera que está establecido para los hombres. ¿Y qué se estableció para los hombres de parte de Dios? Que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio a las naciones. ¿Y nosotros vamos a ir a las naciones? No, usted y yo no. Qué conveniente. Por eso es que ustedes enganchan a la gente. No, vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ese es el regalo de la salvación. Carta a los Romanos capítulo 8. Ese es el regalo que usted recibe si hoy abre su corazón a Jesús. Y si ya lo hizo, ese es el regalo que Cristo le ha dado. Romanos 8, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allí al final nos puso un problema. ¿Cómo andamos, hermanito? ¿Vivimos conforme a la carne o vivimos conforme al Espíritu? Porque si usted le da rienda a la carne y usted se deleita en sus pandeadas, yo le invito a que reciba a Cristo como su... Yo ya lo recibí. ¿Cómo anda? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Porque ese es el termómetro. Cuando usted recibe a Cristo, perfecto no va a ser, pero en su corazón comienza una carga por luchar en ser mejor cada día para Dios. ¿Y cómo queda el cuerpo? Fíjese bien, le voy a explicar esto. Ahí dice que entró una sola vez para quitar. Ya su pecado fue quitado. A mí mi pecado me lo quitaron cuando me bautizaron chiquito. Y entonces, ¿por qué sigue envejeciendo? Porque la paga del pecado es muerte.
Si a usted le hubieran quitado el pecado del cuerpo, usted ya no hubiera envejecido. Porque el envejecimiento es la demostración inconfundible de que nos estamos muriendo. Pues también cuando recibe a Cristo se sigue muriendo. No, es que cuando usted recibe a Cristo, usted no recibe una salvación del cuerpo, usted recibe una nueva naturaleza espiritual. Usted no es de afuera hacia adentro que se salva, usted se salva desde su alma. Y el cuerpo, no, pues ese se lo van a comer los gusanos. Pero su alma ahora, hermanos, ha sido redimida. De manera que dice Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que yo vaya a vivir en la carne, dice, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el justo por la fe vivirá. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Bendito sea, Señor Jesús. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros, predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal, Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.